Un video más para Holistic Medic Center. Mi nombre es Paola y hoy vamos a platicar un poquito sobre qué es lo que debes de saber para tener una mejor relación con tu adolescente. Bueno, la primera cosa que vamos a platicar sobre adolescencia es como este rango de edades de donde nosotros vamos a platicar. Ha habido muchas divisiones para platicar sobre adolescencia y a la que nos vamos a pegar el día de hoy es a la que tiene que ver con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS nos habla que la adolescencia es este periodo de los 10 a los 19 años y este periodo tiene que ver con muchos cambios biológicos, fisiológicos, químicos, bioquímicos, del sistema nervioso central, emocionales y de muchas características o de muchas cosas que tienen que ver con esta etapa. Cuando nosotros empezamos a hablar un poquito de adolescencia, la mayoría de las veces, no sé si a ustedes les pasó, pero la mayoría de las personas vinculan adolescencia con esta parte de adolecer o de carecer. Entonces, la primera cosa es quitar un poquito el mito de que los adolescentes adolecen o carecen de ciertas cosas. La palabra tiene que ver con el proceso de crecimiento, que tiene que ver con dos abstracciones griegas, que es a, que significa aoasia, y olesere, que significa proceso de crecimiento. Entonces, adolescencia tiene que ver mucho con esta condición o proceso de crecimiento y que va, como les decíamos, desde el finales de la infancia hasta principios de la edad adulta, 10, 19 años. Para su mayor estudio, la adolescencia se ha dividido en tres etapas: etapa temprana, intermedia y tardía, o desde el punto de vista de la psicología, desarraigo, interiorización e integración. Estas tres etapas o estos tres elementos nos ayudan mucho a comprender qué es lo que está pasando en cada una de estas etapas. Ok, hablemos de la primera etapa. En esta primera etapa, nosotros vamos a encontrar los primeros caracteres sexuales o la aparición de los primeros caracteres secundarios en la parte física. Es decir, nosotros vamos a empezar a tener ciertos cambios en el cuerpo. Cuando nosotros empezamos a tener estos cambios en el cuerpo, la aparición de vello, la aparición de los primeros botones mamarios, la aparición de nuestras primeras erecciones, por ejemplo, en el caso de los niños, nuestro cuerpo está sufriendo muchos cambios a nivel físico, cambios que muchas veces no son agradables, que muchas veces no son cómodos, que muchas veces nos generan, aparte del dolor físico o de algunas incomodidades a nivel físico, pues también generan una interacción con lo social diferente. Nosotros estamos viviendo a nivel emocional este duelo, es decir, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Y obviamente cuando nosotros empezamos, y acuérdense de la primera vez que ustedes tuvieron como estos cambios, lo último que queremos es que los demás lo hagan visible. Entonces, cuando mamá o papá o alguna de las personas del entorno nos empiezan a decir, mira, ya le salió ese primer vello en la cara, o mira, ya empieza a tener las caderas anchas, o mira, ya tiene sus botones mamarios, la verdad es que es muy incómodo. Entonces, una de las primeras cosas a las que nos vamos a enfrentar en esta etapa es a ese gran número de cambios a nivel físico. Ahora, lo físico y lo psicológico no está separado, no está divorciado. Entonces, de las cosas que van a suceder también a nivel del sistema nervioso central es que va a empezar a cambiar el proceso de pensamiento. Nosotros en la infancia tenemos un proceso de pensamiento que se llama operaciones concretas. Este proceso de pensamiento me ayuda a ser, como su nombre lo dice, muy concreto. Si de pronto tú me dices que esto es bueno, pues entonces yo lo asumo como tal, como desde una plataforma en la que yo lo absorbo tal cual. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a cambiar el proceso de pensamiento, lo que sucede con nosotros es que ya lo pones a prueba. De pronto dices, no. El hecho de no bañarme todos los días no me hace una persona sucia, no me hace un cochino todo el tiempo. Es decir, hay ocasiones en las que no me quiero bañar y esto no me hace un niño malo. Entonces, cuando nosotros empezamos también a cambiar este proceso de pensamiento, nos va a permitir ver cosas que en la infancia no veíamos. En la infancia todo lo que nuestros papás nos empezaron a decir, lo tomábamos o lo absorbíamos como tal cual como nuestros papás nos lo decían, eso era lo que nosotros interpretábamos. Sin embargo, en esta etapa nos vamos a empezar a dar cuenta de pequeños detalles. Por ejemplo, mamá nos decía que no era bueno mentir. Sin embargo, a la hora de que llega papá, nos puede dar alguna indicación de no le vayas a decir a tu papá que fuimos a la plaza, no le vayas a decir a tu papá que vimos tele toda la tarde. Entonces, ellos empiezan a dar cuenta con este tipo de acciones que mamá también miente. Y esto
empieza a tener una interacción con nosotros mismos y con el entorno de manera diferente. Entonces, una de las primeras características que se dan en esta primera etapa es el hecho de que me voy a abstraer, no voy a querer que estés tan cerca de mí, voy a estar incluso incómodo o enojado, no voy a querer andar como en short o no voy a querer andar como en otras ocasiones, y lo que empieza a suceder es que incluso a nivel en casa puedo cerrar la puerta. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que él quiere cerrar la puerta porque no quiere ser exhibido en cuanto a los cambios que él está teniendo, pues resulta muy lógico. Todos los cambios que ellos empiezan a tener empiezan a resultar muy lógicos. En esta segunda etapa, que va de los 14 a los 17 años, que es la etapa intermedia o la etapa de interiorización, nosotros lo que vamos a hacer es, ok, algunas de nuestros cambios o de nuestros caracteres sexuales secundarios ya tuvieron su presentación, y entonces ya tuvimos este crecimiento de vello, ya tuvimos esta aparición de la menarca o de nuestra regla, entonces ya nos vamos adaptando a este nuevo cuerpo, y entonces esta etapa tiene que ver mucho más con el despertar sexual, con la atracción. En esta etapa nosotros tenemos una interacción con los otros mucho más desde un nivel como más sexual, digamos. Y desde esta plataforma nosotros vamos a empezar a identificar a partir del otro, como en este espejeo, yo me empiezo a identificar a partir de lo que el otro piensa o siente de mí. Y voy a empezar a buscar nuevas redes de apoyo, voy a empezar a buscar ser parte de un grupo independiente del familiar, y entonces voy a empezar a tener interacciones con otras personas. Todas estas cuestiones o todas estas interacciones pues tienen que ver mucho con empezar a integrar mi identidad a partir y separada de lo que era mi identidad como hijo o mi identidad como parte de la familia de origen. Entonces voy a empezar a tener algunas experimentaciones o algunas otras interacciones para poder yo identificarme de esta manera. Esto tiene que ver con, en esta etapa se da la mayoría de las veces la primera relación sexual, nuestro primer novio, nuestras primeras interacciones, ya soy parte de un club, ya soy parte de algunos otros elementos o de algunos otros grupos sociales, y en esta etapa es mucho de experimentación. En esta etapa nosotros vamos a empezar a comportarnos desde una plataforma como un poco más instintiva, un poco más impulsiva en cuanto a estos aspectos, y tendrán que ver, por ejemplo, en el hecho si nosotros nos vamos a una secundaria y empezamos a ver cuál es el comportamiento de los muchachos en este rango de edad de los 14 a los 17, lo que va a suceder es que vamos a ver mucho esta actitud, ¿no? Como si estuviéramos jugando a la selva. Y entonces lo que sucede en esta etapa es que los adolescentes, pues las mujeres empiezan a ver a nuestros compañeros, a las personas con las que queremos agradar o las que queremos encajar, y lo que vamos a empezar a hacer es vamos a empezar a tener comportamientos de atracción. En esta segunda etapa, para nosotros se vuelve mucho más importante tener la atención y tener el agrado de los demás, de los otros grupos, de las personas con las que yo convivo, más allá de la familia de origen. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a empezar a experimentar, hay una incapacidad por decir que no, por eso en esta etapa, para ser aceptados, muchas veces nos damos la oportunidad de tener experimentaciones muy riesgosas y poco analíticas. Si nosotros permitimos que estas etapas vayan evaluando porque él está experimentando, van a fluir de manera como muy amable. Sin embargo, si nosotros como que ponemos muchas trabas y volvemos a intentar tener como una interacción como con nuestros niños, con el proceso de pensamiento de nuestros niños, y ponemos reglas como muy estrictas, como muy específicas, pues obviamente el chico está tratando o está identificando cuál es su estar en el mundo, cuál es el rol que él está desempeñando, cuál es el rol que quiere jugar. Entonces no va a ser como tan positivo, y por eso hay como muchos, en esta etapa hay como muchos elementos en los que nosotros decimos es que se ha vuelto como muy respetuoso, como que ya no sigue reglas, como que ya no quiere estar, y tiene que ver con la manera en que yo me comunico con él. Entonces, una de las cosas que nos pueden ayudar mucho como papás es pregunta más, pregunta mucho más con tu adolescente. La mayoría de las veces nosotros como papás cortamos la comunicación de manera inmediata. Entonces, si un adolescente te llega a platicar o te llega a decir, me quiero poner un tatuaje, y te lo dice incluso para saber cuál es tu reacción,
la mayoría de los papás decimos no. No te lo puedes poner. En ese momento nosotros cortamos la comunicación. Una de las cosas que nos interesa mucho como papás es saber por qué o qué te gustaría ponerte. Cuando yo hago este tipo de preguntas, a mí me permite saber qué es lo que está pasando en mi adolescente. El hecho de que tu adolescente se quiera poner un tatuaje, por ejemplo, vamos a empezar a indagar cuáles son los elementos que están impactando. Si de pronto te dice, quiero ponerme el nombre de alguna asociación delictiva, eso te podría preocupar un poco más. Y esa información tú ya no tienes acceso. ¿Por qué? Porque dijiste no desde el principio. Ahora, si de pronto te dice que se lo quiere poner en alguna zona más genital o más privada, pues también te llevaría a preguntarte por qué se lo quiere poner en esas zonas, quién se lo va a ver, qué es lo que está pasando en el entorno. Entonces, ser un poco más abiertos a preguntar, a escuchar, nos van a permitir acercarnos al adolescente. Este adolescente o nuestros adolescentes durante estas dos primeras etapas, lo que van a buscar o lo que van a requerir es una presencia, un acompañamiento de nosotros como adultos, no tanto una guía. Durante la primera etapa de la infancia, nosotros lo que le damos a nuestros niños es exactamente eso, es estructura, reglas específicas, muy claras, muy direccionadas. En esta etapa de la adolescencia, lo que necesitan es un acompañamiento asertivo, un acompañamiento de escucha activa, y eso nos va a ayudar mucho a poder tener una comunicación mayor con nuestros adolescentes y saber qué es lo que realmente está pasando. Finalmente, en nuestra última etapa, en la etapa tardía o en la etapa de integración, lo que sucede es que si el adolescente se fue desarrollando de manera asertiva en nuestras etapas anteriores, lo que va a suceder es que va a integrar. Es decir, ya no quiere alejarse totalmente de ti, ya tampoco quiere andar con el más guapo, con el más patán, con el más... No, empieza a encontrar que hay un punto intermedio, empieza a saber que si de pronto ya no eres el papá perfecto, pero tampoco eres el papá peor del mundo y entonces empieza a integrar la información. En esta etapa los adolescentes empiezan a elegir por el rango de edad o por la parte académica, empiezan a elegir qué es lo que quieren estudiar como para un futuro, empiezan a integrar ya su personalidad, ya no quieren ser ni los rebeldes, ni los darquetos, ni los ponquetos. En esta etapa ellos eligen de una manera diferente como las batallas, sus elecciones, las amistades y todo el entorno. Ya no es tan impulsivo, empiezan a tener como mayor asertividad. Entonces, el hecho de que nosotros podamos identificar cuál de las etapas es la que está viviendo mi adolescente y cuál es la manera en que yo voy a interactuar con él, me va a aperturar la posibilidad de tener una mejor relación, de dejar de verlo como al niño que ya no es y poder entender qué tan incómodo es la etapa en la que está viviendo, cuáles son las implicaciones a nivel no solamente físico, emocional y social que está viviendo, para que podamos ser un poco más empáticos. Entonces, espero que esta información les ayude muchísimo. De todas maneras, cualquier asesoría o cualquier información en Holistic Medic Center podemos asesorarles y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.